Bienvenidos un día más a su canal favorito, el epicentro del drama, el romance y las intrigas que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy, como cada vez que nos encontramos, vamos a sumergirnos en ese universo apasionante donde los corazones laten al ritmo de las trompetas dramáticas y los guiones nos llevan en una montaña rusa de emociones. Si son nuevos por aquí, qué alegría tenerlos a bordo. Les doy la bienvenida más cálida a nuestra gran familia de fanáticos de las series turcas. No se arrepentirán de unirse a esta comunidad donde compartimos nuestra pasión, debatimos sobre los giros inesperados y, por supuesto, suspiramos por esos amores que nos roban el sueño. Y si ya son de la casa, qué felicidad tenerlos de vuelta. Su fidelidad es el combustible que alimenta este canal y me motiva a seguir desgranando cada detalle de esas historias que nos hacen vibrar. Hoy prepárense para un festín de emociones, porque vamos a adentrarnos en un tema que sé que a muchos les fascina. Los amores que renacen en secreto, esas reconciliaciones que se cuecen a fuego lento, lejos de las miradas curiosas, en el más absoluto sigilo. Sí, vamos a explorar esos momentos íntimos y cargados de tensión donde las parejas, tras un torbellino de tormentas y malentendidos, encuentran la manera de reconectar. Esos instantes donde el deseo reprimido y el amor innegable se imponen, tejiendo una nueva historia en el tapiz de su relación. Pero no quiero adelantarles más, la emoción está servida. Quédense hasta el final porque este vídeo está cargado de revelaciones, análisis profundos y por supuesto muchísimo drama turco. Y recuerden, si este tipo de contenido es lo que buscan, una suscripción y un me gusta nos ayudan muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Cada pequeño gesto es un gran apoyo para nuestra comunidad. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este viaje apasionante. Comencemos. Hoy nos vamos a concentrar en esas parejas que, después de un huracán de desacuerdos que parecía arrasar con todo a su paso, eligen la discreción como su principal aliada para reconstruir su amor. Es una estrategia que en el mundo de las telenovelas turcas se convierte en un recurso dramático magistral. El secreto, la tensión que genera la clandestinidad y el anhelo contenido son ingredientes que elevan la emoción y nos mantienen pegados a la pantalla, esperando el momento en que esas llamas vuelvan a arder con toda su intensidad. Y para ilustrar este fascinante tema, he seleccionado 3 series que estoy segura de que les van a encantar y que manejan a la perfección esta dinámica, explorando diferentes matices y contextos que nos permiten apreciar la complejidad de estas relaciones. Empezamos con un clásico que estoy convencida, a muchos les tocará el corazón y les traerá recuerdos entrañables, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como se le conoció en algunos países de habla hispana. Esta joya de la televisión turca, que pertenece al género de la comedia romántica, pero con un toque de drama que nos hace suspirar y soltar alguna que otra lágrima, es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede renacer de las cenizas, incluso cuando todo parece perdido. Los protagonistas, como ya sabrán, son la carismática Demet Özdemir, en el papel de la soñadora Sanem, y el irresistible Can Yaman, interpretando al aventurero Can. Si por alguna casualidad aún no han tenido la oportunidad de sumergirse en esta historia, permítanme contarles un poco sobre su trama. Sanem es una joven con una imaginación desbordante, que vive en un barrio humilde y sueña con convertirse en escritora. Por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad, un mundo totalmente ajeno a su realidad. Es allí donde conoce a Can, un fotógrafo de espíritu libre que ha recorrido el mundo entero y que encarna todo aquello que Sanem anhela. Su relación comienza como un torbellino de encuentros y desencuentros, de malentendidos y chispas de amor, pero conforme la historia avanza, las complicaciones y los desafíos se presentan. Y es justo aquí donde nuestro tema de hoy entra en juego con toda su fuerza. Tras un grave malentendido provocado por una serie de intrigas y secretos que salen a la luz, Can se siente traicionado y decide marcharse a otro país, buscando un nuevo comienzo y dejando a Sanem con el corazón roto y la esperanza hecha añicos. Sin embargo, como suele ocurrir en las telenovelas turcas, el destino, siempre juguetón y caprichoso, se encarga de volver a juntar sus caminos. Es aquí donde la magia de la reconciliación secreta comienza a tejerse lentamente. Can, atormentado por la culpa, el remordimiento y el amor que aún siente por Sanem, regresa a Estambul, pero decide mantenerse en las sombras, como un fantasma que la observa desde lejos, buscando el momento adecuado para acercarse sin que ella lo sepa. La tensión es palpable en cada escena donde se cruzan sus miradas, esos encuentros fugaces y llenos de significado, donde se adivina que el amor entre ellos sigue tan vivo como antes. Las citas a escondidas, las miradas furtivas, los mensajes secretos, las conversaciones en la penumbra,
Todo ello nos mantiene pegados a la pantalla, esperando con ansias el momento en que finalmente puedan dejar atrás el pasado, perdonar y darse una nueva oportunidad para construir un futuro juntos. Y es que esta serie es un claro ejemplo de cómo la discreción, en algunos casos, puede ser la mejor aliada para reconstruir una relación que parecía destinada al fracaso. Un dato curioso sobre Erkencicus es la increíble química que hubo entre Demet y Can, que traspasó la pantalla y se convirtió en uno de los grandes alicientes de la serie, haciendo que los espectadores se enamoraran perdidamente de esta pareja. Seguimos nuestro recorrido por las reconciliaciones secretas con una serie que también ha conquistado corazones en todo el mundo y que ha generado un verdadero fenómeno fan, Senkalkam, o Llamas a mi puerta. En esta ocasión nos sumergimos nuevamente en el género de la comedia romántica, pero con ese toque de modernidad, frescura y dinamismo que caracteriza a las producciones turcas actuales. Los protagonistas son la talentosa Hande Erçel, quien interpreta a la carismática Eda, una joven florista con sueños ambiciosos y una personalidad arrolladora, y el galán Kerem Bürsin, dando vida al frío y distante Serkan, un exitoso arquitecto con un carácter aparentemente inquebrantable. La historia comienza con un acuerdo poco convencional. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan para que él pueda recuperar un contrato importante y ella, a cambio, pueda recuperar una beca que le fue arrebatada injustamente. Como suele suceder en las telenovelas, este falso compromiso se convierte en una historia de amor real, llena de altibajos, de risas y lágrimas, de momentos dulces y amargos. La serie es famosa por sus giros inesperados, su ritmo vertiginoso y por la evolución que experimentan los personajes a lo largo de la trama. Y es aquí, una vez más, donde nuestra temática de hoy entra en escena con gran protagonismo. Tras un malentendido mayúsculo que los lleva a separarse, después de que se revelen secretos dolorosos que ponen a prueba su confianza, Eda decide alejarse de Serkan y tomar las riendas de su vida, buscando construir su propio camino lejos de la sombra del arquitecto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de ambos por seguir adelante, el amor que existe entre ellos sigue siendo latente, como un fuego que arde bajo las cenizas, listo para volver a encenderse con la menor chispa. Es en este punto donde se produce la magia de la reconciliación secreta. Serkan, con la ayuda de sus amigos que actúan como verdaderos cómplices, decide acercarse nuevamente a Eda, pero de forma discreta, buscando la manera de ganarse su perdón y, sobre todo, su amor. Los encuentros fortuitos, aparentemente accidentales, las conversaciones a escondidas en la noche, los pequeños gestos de cariño, los regalos inesperados, todo ello nos hace entender que el amor entre ellos sigue intacto, a pesar de las adversidades y el dolor que han experimentado. Y es que la química entre Hande y Kerem es simplemente magnética, sus miradas se cargan de electricidad en cada escena, y los momentos que comparten son pura explosión de sentimientos. Los dos actores lograron crear una dinámica en pantalla que hacía que los espectadores sintieran las emociones que sus personajes estaban experimentando. La serie además destaca por su producción impecable, su fotografía cuidada, sus escenarios de ensueño y por su banda sonora que acompaña a la perfección cada escena, elevando la emoción a niveles inimaginables. Un dato curioso sobre Senkalkam es que durante el rodaje de la serie, la relación entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y se convirtieron en una pareja muy querida en la vida real, lo que añadió aún más magia a las escenas románticas de la serie y convirtió esta producción en un verdadero fenómeno social. Y para cerrar con broche de oro este apasionante recorrido por las reconciliaciones secretas, vamos a sumergirnos en un drama que, aunque no se centre únicamente en este tema, lo aborda de manera muy interesante y conmovedora, explorando sus diferentes facetas y complejidades, Yark o Secretos de Familia. Esta serie, que pertenece al género del thriller judicial y el drama, nos presenta una trama llena de misterio, intriga y giros inesperados que nos mantienen en vilo desde el primer minuto. Los protagonistas, la talentosa Pınar Deniz, interpretando a la apasionada y audaz abogada Ceylin, y el carismático Kaan Urgankolu, dando vida al recto e idealista fiscal Ilgaz, nos llevan por un laberinto de emociones y secretos. La historia comienza con la investigación de un asesinato que pone a ambos en el centro de una compleja trama de conspiraciones y mentiras. Ceylin e Ilgaz se ven obligados a colaborar, a pesar de sus diferentes personalidades, sus métodos de trabajo y sus visiones opuestas sobre la justicia. Su relación, inicialmente tensa y llena de confrontaciones, se va transformando en una conexión profunda y sincera, marcada por la pasión y el respeto mutuo. A lo largo de la serie, deben enfrentar numerosos desafíos que ponen a prueba su amor, su lealtad y sus valores. Y es en este punto donde entra en juego nuestra temática de hoy. Tras una serie de eventos traumáticos que los separan y los distancian,
después de que la verdad salga a la luz y sus mundos se derrumben, Ceylin e Ilgaz intentan rehacer sus vidas por separado, buscando la estabilidad y la paz que les ha sido negada. Sin embargo, el amor que se tienen es demasiado fuerte para ser ignorado, como un imán que los atrae inevitablemente. Y es aquí donde se produce la reconciliación secreta. Lejos de las miradas curiosas, de las presiones de sus respectivas familias, de los prejuicios sociales y de los fantasmas del pasado, Ceylin e Ilgaz buscan formas discretas y sutiles para volver a conectar, a través de gestos pequeños pero cargados de significado. Sus encuentros secretos, las conversaciones a escondidas en lugares inesperados, las miradas furtivas llenas de amor y anhelo, las promesas silenciosas, nos revelan que el amor que sienten el uno por el otro sigue intacto, a pesar de las circunstancias y las heridas que han sufrido. La tensión dramática que se vive en cada escena es simplemente magistral, manteniéndonos pegados a la pantalla esperando el momento en que puedan volver a estar juntos. Y es que Yark es mucho más que un drama judicial, es una historia sobre el amor, la pérdida, la lealtad, la justicia y la búsqueda de la redención. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas, sobre la importancia del perdón y sobre el poder del amor para sanar las heridas más profundas. Un dato interesante sobre Yark es que la serie ha logrado un gran éxito no solo en Turquía, sino en varios países del mundo, gracias a su trama original, sus personajes complejos y las excelentes interpretaciones de sus protagonistas. Hemos llegado al final de nuestro viaje por las reconciliaciones secretas en las series turcas. Como pudieron ver, el amor siempre encuentra una forma de resurgir, de abrirse paso entre las ruinas, incluso en las situaciones más difíciles y adversas. Ya sea a través de encuentros fortuitos, conversaciones a escondidas, mensajes sutiles, regalos inesperados o gestos cargados de significado, las parejas que se aman siempre buscarán una oportunidad para volver a conectar, para reescribir su historia y construir un futuro juntos. Erkencikus Senkalkapm y Yark son solo 3 ejemplos de cómo la discreción, la paciencia, el perdón y la esperanza pueden ser las mejores aliadas para reconstruir una relación que parecía destinada al fracaso, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Con cuál se identificaron? ¿Conocen otras series turcas que también aborden el tema de las reconciliaciones secretas de una forma diferente? Los leo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus gustos y saber qué piensan de las series que les traigo cada semana. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creando contenido que sea de su agrado. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran comunidad. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y si fue así, no olviden darle un me gusta, compartir el vídeo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, adictos al drama turco. Adiós y que tengan una semana llena de amor, emoción y felicidad. Hasta la próxima.